22.0 2.2026 cuarto año, día 364 desde la invasión total. Bienvenidos. Sobre el informe de hoy, se reportan ataques a refinerías y avances de ambos bandos, ruso y ucraniano. También vemos más acusaciones contra líderes rusos que nuevamente fueron muy inhumanos con los prisioneros de guerra ucranianos, y vemos los resultados de un ataque flamingo. Pero antes debo transmitirles un gran agradecimiento de parte de las asociaciones sin fines de lucro Save Ukraine, ya que muchos de ustedes contribuyeron para una ambulancia que será organizada para un paramédico conocido, Rubén, a quien muchos de ustedes también conocen. Falta un poco más, por eso quiero mencionar toda la acción nuevamente en el informe. Todos los detalles, la cuenta bancaria y PayPal, si desean contribuir, los pueden encontrar en la parte superior de la descripción del video. Al norte de Pokrovsk siguen los ataques rusos según las fuerzas aerotransportadas ucranianas. Unidades rusas recurren de nuevo a pequeños grupos de sabotaje y reconocimiento. Según información ucraniana, un grupo de este tipo se movía en células de 2 o 3 soldados cada una en dirección a edificios agrícolas para tomarlos. Este procedimiento es bastante típico. Pequeños grupos difíciles de identificar deben acercarse de manera discreta, buscar cobertura en edificios y desde ahí realizar tareas de reconocimiento o establecer una base para armas. Los ataques están planeados y coordinados con la administración. La guerra de droga rusa, como aquí, revela rápidamente los grandes movimientos de tropas. Aquí vemos el avance territorial, atribuido a los rusos, en rojo oscuro al norte de Pokrovsk. Y en este punto hay que decir claramente que estas consideraciones, esta estrategia y esta táctica funcionan muy bien del lado ruso. Hay grupos pequeños que no son fuertes y son eliminados si los descubren. Claro, ya no llaman tanto la atención como antes las enormes columnas. Seguro lo recuerda. Enormes columnas de tanques y vehículos, civiles o blindados que los rusos usaban para atacar posiciones. Se detectaban a kilómetros y se sabía su destino al instante. Era claro porque la mayoría de las veces se realizaban varios de esos ataques al día, y casi siempre usaban la misma ruta de ataque, una táctica soviética anticuada y torpe que aún persiste en la mente de muchos generales rusos y ucranianos. Al final, en ambos bandos hay soldados que todavía fueron entrenados bajo la bandera de la Unión Soviética y, por supuesto, bajo esa misma doctrina, solo que los rusos la han mantenido en gran medida. Quienes confían en su formación de aquel tiempo suelen ser muy difíciles de convencer para que cambien de opinión. Especialmente si se usan tácticas occidentales, es difícil. Hay una guerra con drones y constantes innovaciones cada pocas semanas. Y para reaccionar a estas cosas, una táctica antigua que parece tener 100 años ya no es suficiente. Y eso es exactamente lo que los rusos han solucionado, atacando ahora con pequeños grupos. No llaman tanto la atención. Así se mueven más fácil por el terreno. Y si uno de esos pequeños grupos es detectado, entonces solo se detecta un grupo de 2 o 3 hombres y no una fuerza de 200 hombres que se mueve en alguna dirección. Si conquistan un edificio pequeño, lo informan y en la noche envían más unidades que se reúnen ahí. Como mencioné, estos grupos no son fuertes solos, pero si logran establecerse y recibir refuerzos, de pronto hay 60 o 70 hombres que llegaron casi sin ser detectados por los ucranianos, lo que representa un gran problema para ellos. Por eso los rusos aplican esta estrategia en esa zona. Sin embargo, lo más importante sigue siendo la realización de reconocimiento con drones. El movimiento de las tropas se puede detectar a tiempo, si se puede hacer suficiente reconocimiento, incluso antes de que lleguen a su objetivo, porque en cuanto logran meterse en un edificio y atrincherarse siempre es un problema muy grande volver a sacarlos de ahí. Según los ucranianos, se usó artillería de 155 milímetros que impactó a los soldados antes de asegurar el edificio. En el mapa se ve que los rusos ganaron terreno. A unos kilómetros más lejos, en el noreste de Julipole, se intensifican los reportes sobre los avances territoriales ucranianos. Últimamente no habíamos visto mucho de eso. Marqué esta zona como gris porque antes faltaban geolocalizaciones que ahora ya están en parte. Según los mapas e informes del frente, no son avances simbólicos, sino un objetivo táctico concreto. Lo vemos en otros canales de informes de situación, por ejemplo con Toti, y en otros no importa. Realmente ahí se presenta todo esto a menudo como una gran ofensiva propagandística, que solo puede ocurrir gracias a Starlink o debido a la caída de Starlink en el lado ruso. Lo cual en parte es cierto, pero en muchos canales todo esto se presenta de manera muy exagerada, como si los ucranianos pudieran despejar todo el frente
lo cual no es el caso. Analicemos esto objetivamente, se lo explicaré. Ustedes pueden escribirlo en la sección de comentarios de los otros comentaristas, ya que a menudo hay puntos de vista muy diferentes sobre un tema. Y claro, alguien que quizá no sepa mucho de temas militares, pero le interesan. Creo que no voy a culpar a nadie por interpretar algunas cosas de manera incorrecta, pero para eso existen canales como el mío. Como dije, ahora vamos a ver todo esto con calma. En septiembre se rompió una parte de la antigua línea de defensa ucraniana en este tramo, me refiero a esta de aquí abajo. Esa es la que cruza al norte de Novopi y es la antigua línea de defensa ucraniana. También había una gran zanja antitanque aquí, dibujada de forma estilizada. Estas zanjas son valiosos obstáculos de aproximación, obligan a los vehículos a desviarse, ralentizan ataques y los hacen predecibles. Con drones y artillería se vuelven zonas de muerte efectivas. Si Ucrania recupera el control total de la zanja antitanque, estabilizaría mucho la defensa local. En terreno abierto al sur y este de Juliépole, cada borde artificial es importante operativamente. También se nota otro efecto. Fuerzas rusas han intentado avanzar desde Juliépole al oeste para amenazar líneas ucranianas. Este es prácticamente el lugar del que estamos hablando. Aquí, los ucranianos pudieron recuperar la localidad recientemente. Los rusos actuaron igual que en Pokrovsk. Avanzaron en pequeñas unidades y rompieron la defensa ucraniana. Y aquí siguen intentando avanzar hacia el oeste desde que conquistaron completamente Juliépole. Pero hasta ahora, según la situación, no ha habido muchos cambios en comparación con el último informe de esta región. Ahora los ucranianos hacen lo contrario. Mientras los rusos atacan y avanzan al oeste en el sur, los ucranianos, más al norte, atacan hacia el sur para evitar la presión rusa. Como podemos ver aquí, la mayoría de las unidades rusas se encuentran en la zona alrededor de Juliépole. Lógicamente, esa localidad está un poco menos protegida que la zona del frente, lo cual tiene sentido. Ahora los ucranianos buscan avanzar desde el norte al sur para alcanzar, creo, esa vieja trinchera antitanque. Eso sería lo más lógico aquí. Como mencioné, los rusos tampoco quieren avanzar más al norte. La mayor fuerza militar y esfuerzos están aquí al oeste. Mientras los ucranianos ahora aprovechan exactamente este movimiento para atacar ellos mismos y avanzar hacia el sur, que en teoría debería estar un poco menos protegido. Y si logran ejercer presión aquí, pueden poner en peligro exactamente este eje de ataque, e incluso flanquearlo en caso de éxito. Eso estaría bien pensado militarmente, no bloquear frontalmente y defender de manera rígida, sino desestabilizar el área de ataque. Si de esto surge un avance mayor, por supuesto depende de cuántas reservas puedan emplear ambas partes allí. Pero lo que está claro es que aquí no se trata de ganar kilómetros cuadrados, no se trata de liberar todo el sur de Ucrania. Aquí se busca aprovechar una estructura del terreno que puede influir decisivamente en los combates. Como ve aquí, otros reporteros muestran otros mapas, pero este es mío. Yo lo hice, nadie más. Este mapa de situación incluye información de mi investigación diaria y de otros 6 mapas, aunque actualmente solo hay 4. Yo diría que aproximadamente hay mapas ucranianos y 2 mapas rusos que por supuesto contribuyen a la imagen de la situación aquí. Y si uno las observa, vemos que una posible línea corre aproximadamente por aquí. Esto es lo que los ucranianos han logrado conquistar en promedio según los mapas y deberían estar por aquí. Lo marqué deliberadamente en mi mapa, como se ve aquí, en una gran zona gris cerca de Stepove, Verbove y otras localidades aún en rojo. Aún no he encontrado una geolocalización clara que demuestre que los ucranianos están aquí en la localidad. Aquí la situación es distinta. Hoy la marqué en azul como recién liberada. Los ucranianos están seguros ahí y en Ternove, que muestro al lado, también hay ucranianos, pero en Ternove es algo diferente. Los rusos atacan a las fuerzas ucranianas al sur de la localidad usando drones, lo que indica que están posicionados en esa zona. Si uno observa ambos ataques aquí, entonces es lógico suponer que especialmente lugares como Stepov, que son pueblos fronterizos muy pequeños y que se encuentran entre ambos ejes de ataque, con seguridad ya han sido liberados por los ucranianos. Como mencioné en mi canal, no estamos en un programa de deseos, sino en War and Tactic, donde buscamos presentar los hechos lo mejor posible. Ahí no hay geolocalización ni varias fuentes que confirmen lo mismo. Como mencioné, solemos esperar. Normalmente la información tarda 2 o 3 días por seguridad,
Pueden suscribirse gratis si aún no lo han hecho. Así siempre estarán informados del avance, especialmente de este tramo interesante. Como mencioné, no se trata de recuperar todo aquí. Se trata principalmente de volver a llegar a esta línea aquí y también de quitarle impulso al ataque ruso aquí abajo. Y esa es una gran e importante diferencia que lamentablemente muchos no han entendido. Una contraofensiva operativa busca rupturas, ganar terreno, desmantelar el frente o cortar rutas de suministro. Esto está un nivel abajo como vemos aquí. Ganancias locales, mejores posiciones iniciales, líneas más estables y forzar reacciones rusas, reduciendo ataques propios. El enfoque es lógico. Si las unidades rusas se ven obligadas a trasladar reservas, usar artillería adicional o responder constantemente a pequeños avances, eso cuesta material, municiones y sobre todo personal. Incluso ataques ucranianos limitados pueden así causar un desgaste desproporcionado. Cada metro en una posición táctica favorable como cresta, zanja antitanque o línea fortificada cambia la dinámica de combate en ese sector. Una mejora en la situación táctica puede significar que los ejes de ataque rusos se vuelvan menos favorables o que la artillería ucraniana obtenga mejores zonas de impacto. Lo mismo aplica, por supuesto, para ellos. Por lo tanto, concluyo con lo siguiente. Aquí no vemos un gran avance que genere un avance espectacular en profundidad, sino más bien una presión bastante bien calculada y metódica para agotar recursos rusos y, si es posible, recuperar mejores posiciones. Y eso es lo que les comparto hoy, este domingo. Imágenes satelitales muestran daños en una sección operativa del FP-5 Flamingos contra la fábrica Watkins en Udmurtia. La nave industrial 19 es la más afectada. Se observa un agujero de unos 30 por 24 metros y el interior está totalmente calcinado. La nave industrial 19 se considera una sección central de producción. Ahí se estampan piezas metálicas, fabrican segmentos de fuselaje para cohetes y tratan componentes con galvanoplastia. Son pasos clave en la cadena de valor industrial militar. Si una de estas áreas falla, puede afectar varias líneas de producción, no solo un producto. Lo más notable es la distancia. Realmente se ha confirmado el uso de largo alcance del FP-5, como dicen los ucranianos. Así como ven los satélites, se destaca el alcance operativo de este sistema de armas. Un impacto en la profundidad del interior ruso describe claramente un riesgo para los sitios militar-industriales. El daño material es una cosa, el simbólico es otra. Si instalaciones protegidas lejos del frente dejan de ser seguras, aumenta la presión sobre defensa aérea, logística y planificación de producción. Drones ucranianos localizaron y atacaron un depósito ruso con unos 10 vehículos y 10.000 drones. Estos impactos no son solo un golpe táctico, sino operativo y perceptible, aunque temporal. Los drones FPV se han convertido en una de las herramientas centrales en el frente. Uno solo basta para eliminar a un soldado y a veces incluso uno es suficiente para un vehículo ligeramente blindado. Suelen reemplazar la artillería clásica, son muy precisos contra vehículos, objetivos en movimiento y personas, además de ser muy baratos de fabricar. Un almacén con 10.000 unidades cubre varios días o semanas de combates intensos, al menos en frentes secundarios. Si las cifras son exactas, es difícil verificarlo. Tampoco las conté en el video. Si se observa el almacén o el vuelo del dron una vez, podría ser una estimación realista. Incluso con una estimación conservadora, un ataque así sería evidente para las unidades rusas en la zona afectada. Hay acusaciones graves. Investigaciones de Radio Free Europe. Radio Liberty supuestamente obtuvo chats internos y archivos de audio de un general mayor ruso, específicamente del general mayor Roman Man Demurichi, del año 2022 hasta. Según esto, él admitió en mensajes privados el maltrato y asesinato de prisioneros de guerra ucranianos. Según los informes, él habría compartido fotos de orejas cortadas y en conversaciones incluso habló de haber hecho una guirnalda con ellas. En otro chat, supuestamente le ofreció a un oficial del FSB un prisionero como regalo y le preguntó si debía eliminarlo o si lo quería para él. También hay señales de que los familiares de los prisioneros están siendo presionados. Periodistas lo llamaron por las acusaciones, pero él colgó y bloqueó nuevos intentos de contacto. No hay verificación independiente y legalmente válida de todo el contenido público. Las autoridades rusas no se han pronunciado y probablemente no lo harán.
El trato a prisioneros de guerra está regulado por la Convención de Ginebra, quiero dejarlo claro. La tortura, el maltrato y las ejecuciones extrajudiciales son graves crímenes de guerra, sin importar rango o función. Eso no lo tienen claro muchos. Muchos dicen que como hay guerra, no hay que seguir reglas. Pero eso lo veremos al final, dependiendo de cómo termine la guerra. Lo preocupante no son los delitos violentos aislados que pasan en toda guerra, sino el tono presuntamente usado. Si un alto mando presume eso en chats internos, indicaría una cultura problemática en el mando, lo que confirma lo que ya hemos visto por años. Falta saber si las autoridades internacionales investigarán estas acusaciones y cómo lo harán. Sin embargo, lo que está claro es que este tipo de acusaciones aumentan considerablemente la presión política y jurídica, no solo sobre oficiales individuales, sino por supuesto sobre todo el liderazgo militar. Un ataque ucraniano dañó 2 columnas de estabilización en la refinería de Neftegorsk. Las imágenes satelitales muestran las unidades afectadas. Estas columnas son clave en la cadena de procesamiento. Eliminan fracciones ligeras del crudo y preparan el producto para almacenamiento y transporte, o eso me han dicho. El efecto operativo es mayor que el de un simple daño por incendio. Si esta sección falla, entonces toda la producción se detiene, incluso si otras partes de la planta permanecen aparentemente intactas. Las refinerías funcionan de forma secuencial. La falla de un nodo así obliga ya sea a reducir la producción y desviar a otras instalaciones o a una parada total. El incendio ya se considera extinguido. El humo y la presencia constante de equipos de rescate y reparación indican que el daño no se podrá arreglar pronto. Gracias a suscriptores, miembros y la tripulación de Algo, especialmente al teniente coronel Reneke, Silla, Titich, Ferdi y Meyerhofer. Suscríbanse, den like y comenten. Hasta el próximo informe.